Ok, vamos a empezar. Voy a retornar al 10% los costos de capital y las variables a 8 y 5. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a hacer la misma evaluación, pero por el método de valor de recupero. ¿Okay? Por lo cual voy a primero hacer una... ¿De qué se trata el método? La diferencia con el tema de perpetuidades. Ok. Este es el método de valor de recupero. Digamos, si pudiéramos tratar de generalizar el concepto. A ver, Albert. Ok. Si pudiéramos generalizar el concepto, este método sería básicamente para proyectos, ¿verdad? Y el de perpetuidades sería para el tema de valorización, o sea, para evaluar como negocio, esto como proyecto. Siempre hay, como decía anteriormente, cruces en el cual un proyecto de una empresa en marcha que se repite permanentemente y ha previsto su reemplazo, se puede evaluar por perpetuidades. Un proyecto, en cambio, digamos, enfocado a una vida útil del activo principal, digamos, en este caso vamos a suponer que este es un cultivo de naranjos, de manzanos, un cultivo que tenga cierta vida útil, ¿ok? Para ver e incorporar los conceptos que queremos sobre valor de recupero. Pero es un proyecto. El proyecto tiene un inicio y fin, digamos, a 20 años. Eso es. ¿Y por qué tiene esta curva? Por ejemplo, si fuera un naranjo, una planta de mandarina, etcétera, es como la mina, ¿no? Empieza la productividad y luego, ¿qué pasa con ese naranjo? Empieza a caer la productividad, se envejece el árbol, no da mucha naranja y cae. ¿Está claro? Es como la mina, ¿no? Empieza a ser muy productiva y luego baja la ley, baja la productividad y finalmente cae. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, que teníamos, ¿no es cierto?, unas ventas ilimitadas en el tiempo, digamos, pero sí una cantidad en el ejemplo de los 600 de venta, esto daba para hacer ¿qué cosa? Perpetuidades. Sin embargo, en el otro método hay una vida finita. Solamente hay dos casos, no hay más, ¿no es cierto? O tiene vida infinita o tiene vida finita. Puede ser el año 15, puede ser el año 25, el año 30, pero tiene vida finita. Y en el otro sí, si configura así la evaluación, se considera perpetuidad. ¿Está claro? Entonces solamente hay dos métodos, no hay más de dos métodos. Bien. Entonces, enfoquemos, o sea, de dónde sale el método de valor de recupero, y para eso, al elegir esto de la agricultura, de repente puede ser más claro. Cuando voy a hacer una plantación, invierto en primer lugar ¿en qué? En un terreno, ¿verdad? Para poder hacer, digamos, el sembrío, sembrar los plantones de naranjas, supongo que son naranjas. En realidad, para los que conocen el negocio, la naranja tiene 30, 35 años para poder, digamos, todavía de vida útil. Por eso lo he limitado a 20 por el ejemplo más concreto.
Bueno, hago la plantación, demora un tiempo en madurar la inversión y luego genera esta curva. Pero digamos que el terreno me ha costado 200.000. Y vamos a suponer ahora que yo soy una empresa agrícola que después que acabe la naranja, como antes, yo he tenido otros cultivos, ¿está claro? Dejo descansar el terreno, empiezo a cultivar paltas o mandarinas. Entonces aquí va a haber un proyecto 2, ¿está claro? Después vamos a ver cuando no hay proyecto, que es el caso de la mina. Pero primero vamos a suponer que hay un proyecto 2, o sea, continúa. Entonces, pero para evaluar este proyecto, ¿cuál es el rol del terreno? Invierto, ¿qué pasaría en el año 20 con ese terreno? Soy una empresa, está evaluando ese proyecto específico, ¿está claro? ¿Qué pasaría con ese terreno? ¿Qué pasaría si yo considero 0 acá? No considero, o sea, me olvido del terreno. He invertido y me olvido del terreno, ¿está claro? O sea, lo que yo refleje en flujos en realidad son supuestos que estoy viendo que cómo se maneja el negocio. ¿Qué pasaría si considero 0? ¿Cuál sería el supuesto debajo de considerar 0? Que nunca lo vas a recuperar. Que nunca lo voy a recuperar o físicamente ese terreno desaparece. En realidad es eso lo que estoy suponiendo. Pero el terreno va a estar ahí para dar, digamos, vida al siguiente cultivo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí nace el concepto de valor de recupero. Dice, no lo vas a perder, ¿no es cierto? Para evaluar este proyecto sigue teniendo un valor de ¿cuánto? De al menos, porque de hecho que todos somos conscientes que el terreno que vale hoy día 200 no va a valer 200 en 20 años, ¿verdad? Esperamos que al menos valga 200, pero para no entrar, ya si somos perfeccionistas, sería 1 más el índice de bienes raíces, ¿no es cierto? De la zona elevado a 20, digamos, ¿no? Pero para no ser perfeccionistas en esto, al menos deberíamos considerar ¿cuánto? Los 200.000, ¿cierto? Eso debería ser el valor del terreno al final para evaluar el proyecto. O sea, los ingresos netos de este proyecto deberían cubrir la inversión, pero a la vez el valor de recupero. Claro, estos 200.000 a valor presente no valen 200.000, ¿no es cierto? Valen menos. Pero, digamos, como flujo tiene que existir. Igual, ahora pongamos que hemos invertido en un sistema de riego o tractores, ¿está claro? Cualquier activo que vale 150.000 y digamos dura 8 años. O sea, nunca va a coincidir justo en el año 20 todas las inversiones en términos de vida útil. Digamos que esto dura 8 años. ¿Cuándo tengo que reinvertir? En 8 y dura ¿hasta cuánto? Hasta 16. Pero tengo que reinvertir nuevamente porque todavía sigo con el naranjo. Pero no voy a invertir por 4 años. ¿Por cuántos años reinvierto? Por 8. Pero justo aquí, dice, pero en el proyecto 1 solamente lo vas a aprovechar ¿cuánto tiempo? 4 años. Y en el proyecto 2, ese sistema de riego va a seguir, digamos, lo vas a aprovechar 4. Los tractores son incluso mucho más gráficos, ¿no es cierto? Digamos, en vez de esto pongamos tractores, igual va a tener una vida útil, igual voy a reemplazar, igual va a quedar un saldo de vida útil en el activo y otro que pasa al proyecto 2. ¿Está claro? Entonces, de ahí sale el concepto, es decir, como no coincide exactamente estos flujos que están aprovechándose en el proyecto 2, para evaluar el proyecto 1 tengo que considerarlos como un valor de recupero, o sea, un valor no utilizado, digamos. Y ahí nace el valor de recupero. ¿Está claro? ¿Cómo se configura ahora económica y financieramente? Aquí voy a poner un ejemplo para que vean. Este es un ejemplo conceptual, pero el cálculo es muy pequeñito, o sea, no, pero para verlo conceptualmente. Yo les pregunto, por ejemplo, estos son tractores, ¿está claro? En el mismo ejemplo. La vida útil de los tractores son 12 años. Supongamos, puede ser 8, ¿no es cierto? Este es un ejemplo. El costo de capital es 10%, ¿está claro? Y yo voy a, digamos, borrar todo para que podamos verlo desde el inicio. Yo les pregunto,
si por otro lado les pagan ustedes, digamos, el chofer, el petróleo, etcétera, todos los costos operativos, ¿está claro? Se separan los costos operativos del costo de inversión y les hacen un contrato de 12 años fijo por este activo. ¿Cuánto cobran? Repito el ejemplo, ¿está claro? Ustedes van a invertir ¿cuánto? 250.000 y van a dar un servicio de alquiler a un agricultor. Esa es la figura. Pero separamos los conceptos. Uno es inversión y otro es operación y mantenimiento. Entonces, por otra cuenta les van a pagar por el chofer, por los gastos, por el petróleo, etcétera. ¿Está claro? ¿Cuánto cobrarían por el componente neto de inversión en los tractores? ¿Cuánto cobrarían? O sea, ¿a cuánto cobrarían el alquiler? Sería, ¿no es cierto? Es un contrato de 12 años, ¿está claro? ¿Cuánto sería? A ver, conceptualmente yo lo calculo, ¿no es cierto? Pero conceptualmente, ¿cómo sería? Este es uno de los modelos tarifarios más comunes. O sea, se usa en electricidad, se usa en saneamiento, se usa en todos los negocios, en salud, en todos los negocios. Cuando yo tengo contratos fijos, digamos, temporales, de 20, 30 años, 15 años, ¿no es cierto? Se usa el concepto de ¿qué? Eso lo hemos visto en electricidad, en el ejemplo de la línea de transmisión, ¿verdad? Es un pago constante, igual, ¿no es cierto? Es el concepto de la anualidad del pago periódico, ¿está claro? A eso se llama costo anual equivalente. Entonces, ¿cómo salía ese pago? De la fórmula de pago, ¿verdad? Entonces, esto sería, para mí, que yo no sé en qué estudio, en castellano. PMT, no, sino que tengo que ir cambiando el teclado para ver si escribo con acento, sin acento. Ok, PMT, ¿no es cierto? Payment y pago en la hoja de cálculo en castellano. Tasa que sería 10%, digamos, 12 periodos, ¿verdad? De una inversión de ¿cuánto? De 250.000. Y nos lanza el costo anual equivalente de 36.000. ¿Está claro? Entonces, ustedes cobrarían, ¿cuánto? 36.000 por cada, digamos, periodo. Eso es lo que sería 36.000 por cada periodo. Ok. Pero supongamos ahora que el proyecto 1 toma 8 años de ese costo. O sea, el proyecto 1 paga alquiler ¿por cuánto? Por 8 años. ¿Está claro? Entonces pagaría 36.000 por 8 años. Y 4 años es asignado al proyecto 2, porque ya se acabó el proyecto 1 y empieza el proyecto 2. ¿Está claro? Entonces los tractores se van al proyecto 2. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, si bien hay una inversión de 250.000, ¿cuánto de costo absorbería el proyecto 1? A ver, conceptualmente, yo opero nuevamente. ¿Cuál sería el costo que absorbería el proyecto 1 de esos 250.000? El valor presente de los 8 años, en este caso es años, ¿no? El valor presente de los 8 pagos de alquiler, ¿está claro? Entonces sería, ¿a qué tasa? Al 10, ¿no es cierto? De estos 8 primeros pagos de costo anual equivalente, ¿no? Y nos da que absorbería ¿cuánto? 195. Claro, como costo, digamos, vamos a ponerlo negativo, le cambiamos de signo nada más. Ese es el costo de los 250.000. El proyecto 1 absorbería ¿cuánto? 195. ¿Cuánto absorbería el proyecto 2? La diferencia. ¿Está claro? La diferencia.
esa diferencia justamente es el valor de recupero. ¿Qué significa? Que si yo considero una inversión de 250.000, ¿no es cierto? Y solamente, puedo dibujar mejor porque si no... Ok. Si yo considero, estamos haciendo este ejercicio, ¿no es cierto? Yo invierto ¿cuánto? 250.000. Pero aprovecho el proyecto 1, ¿cuánto tiempo? 8 años. Pero dura ¿cuánto? 12. Entonces, aquí ¿cuántos pagos hemos considerado? 8 pagos. Y aquí hay 4 pagos que en realidad no está siendo aprovechado por el proyecto 1, sino por el proyecto 2. Entonces, ¿qué es el valor de recupero? Es restituir estos aquí. ¿Está claro? Para que salga exactamente los 195, porque en alquiler sí es claro que voy a absorber ¿cuánto? 195, pero ¿qué pasa si invierto? Si hago la inversión de 250.000, ¿no es cierto? ¿Debo castigar el proyecto 1 con los 250.000 o debo restarle lo que no va a absorber como costo, que es estos 36? ¿Ok? Debo restarle, ¿no es cierto? Y esa resta me va a salir ¿cuánto? 195. O sea, 250.000 menos esta resta de este valor va a salir los 195. ¿Ok? Veamos entonces. ¿Cuál sería el valor de recupero en el periodo 8? Sería valor presente, ¿no es cierto? De estos al 10%, ¿verdad? De estos 4. Está bien, ¿no? Algo me equivoqué. De 20. Acá es coma, ok. Ya está, 116, ¿está claro? Fíjese que lo estoy poniendo como positivo, ¿no es cierto? Porque es un valor de recupero. Entonces, si yo lo traigo ahora a valor presente, sería 116, ¿entre cuánto? Entre, abro paréntesis, ¿cierto? 1 más 10% elevado a ¿cuánto? A la 4, a la 8. A la 8, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Lo que está en 8 lo estoy trayendo a 0, ¿está claro? Para compararlo con los 250.000 que está en 0. Entonces, ¿sería cuánto? A la 8. Entonces, el valor de 116 traído a valor 0 me da ¿cuánto? Ahora, en la diferencia, sería 250 más 54, sería los 195. Entonces, miren lo que hemos hecho. O sea, si consideramos como alquiler, este costo representa valor presente, ¿cuánto? 195. ¿Está claro? Si lo consideramos como inversión, es decir, he invertido 250.000, tengo que considerar un valor de recupero para que en esta combinación sea equivalente a ¿cuánto? A estos 195. ¿Está claro? Entonces, esto a valor presente da ¿cuánto? 54. Y el neto de estos dos justo da los 195. Entonces, ¿qué hace el valor de recupero? Corrige, digamos, y no hace que se castigue al proyecto. De hecho, si no pusiéramos en el caso del terreno los 200.000 al final, de repente estamos castigando demasiado el proyecto, ¿verdad? Esto es lo mismo, es el mismo caso, solamente porque en el caso del terreno son 200. Porque en este caso, en el caso del terreno no hay desgaste, ¿no es cierto? Mantiene más bien su valor. En cambio, esto en cada periodo va consumiendo valor. Ok, entonces, en resumen, esta es una opción de alquiler, ¿verdad? Y si lo calculo de esa manera, claramente el proyecto 1 debería absorber ¿cuánto? 195. Pero si yo, como en la figura, lo pongo como inversión, ¿no es cierto? Esto está aquí está, esta es la inversión, estos son los tractores. Lo pongo como inversión,
Entonces, ¿aprovecho cuánto tiempo? Solamente 8 años. ¿Y me queda cuánto? 4. Y aquí tengo que conseguir un valor de recupero, un flujo de valor de recupero. ¿Cuánto es ese flujo de valor de recupero? 116. Y el neto de eso va a ser como si hubiera establecido un alquiler. Entonces me dirían, ¿puedo establecer un alquiler en alternativa? Sí, que dé los 116, lo cual ahora van a ver que es más trabajo sencillamente. Esta es la demostración conceptual, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el trabajo rápido? Si yo ya tengo el costo anual equivalente, simplemente calculo lo siguiente. Si n es 12 y van a quedar 4 años, con el 12 calculo los 36, que es lo que nos ha permitido calcular el interés, el alquiler. El valor de recupero se calcularía de las siguiente manera. Valor actual, o valor, no, perdón, acá es al revés, present value. Ok, ¿a qué tasa? A 10. Me va a pedir ¿cuántos periodos? 4, pues son 4 de 36, ¿verdad? Son 4 de 36. 4 de un costo anual equivalente de ¿cuánto? De 36. ¿Y eso me da cuánto? 116. Pero este valor recupero es positivo o negativo. Debe ser positivo, ¿está claro? Porque es un valor de recupero, o sea, es una cantidad positiva. Ok. Entonces, en realidad el trabajo que tengo que hacer es este, ¿cierto? Esta es la explicación conceptual, pero el trabajo en realidad es el de arriba. ¿Está claro? O sea, no tenemos que calcular más que eso. Bien. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, para poder calcular el valor de recupero ubicado en el periodo 8, simplemente tomo el 10%, el número de periodos que le queda de vida útil y el costo anual equivalente. ¿Con eso sale cuánto? 116. Y en estas cosas hay que tener mucho cuidado con los signos porque hay que elegirlos según su significado, no necesariamente lo que resulta de la fórmula, ¿ok? Entonces, en la figura va a salir así. Invierto 250.000 y tengo un valor de recupero al final de ¿cuánto? De 116, que es la cantidad que hemos calculado. Y con eso se corrige este valor. Y así se hace con todos los activos. Ese es el método de valor de recupero. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, como procedimiento sería, ¿cuál sería el primer procedimiento? ¿Calcular qué cosa? El costo anual equivalente. Esto sería un pago igual en función de ¿qué? Del costo de capital, el número de periodos y la inversión realizada. Una vez que tengo el costo equivalente, entonces ya puedo calcular el valor de recupero. ¿Cuál sería el valor de recupero? Valor actual a la tasa, el número de periodos le vamos a llamar N1, a esto N1, lo que queda, el saldo de vida útil, y sería el costo anual equivalente. Y con eso tenemos el valor de recupero. ¿Está claro? Ese es el segundo formato para evaluar un proyecto. Es el método de valor de recupero. Mayoritariamente para proyectos, como le decía, ¿no? Este es el método para proyectos. El otro más aplicado a valorización, con las excepciones de las cuales ya hemos hablado. Entonces, en este ejercicio que estábamos haciendo por perpetuidad, vamos a ver qué pasaría si este proyecto se evalúa por el método de valor de recuperación. El mismo proyecto, ¿está claro? Con las mismas inversiones de 2.500. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos métodos? Todo es igual, excepto lo siguiente. Primero, supongamos que la vida útil de este proyecto es 10 años. El horizonte de evaluación son 10 años para que ahí se acabó el proyecto. En esta alternativa de perpetuidades seguía, ¿verdad? Seguía. Ahora se acaba en 10 años. ¿Está claro? Pues ese es el concepto de usar valor de recupero. Hay un término finito, digamos, que necesito hacer la evaluación.
Entonces, respecto a este flujo, que tenía flujo de caja, perpetuidades, flujo de inversiones y perpetuidad de inversiones, ¿qué cambiaría? El primero, ¿qué cambiaría? Aquí me dice, ¿qué cambiaría en el primer flujo? El flujo 1, flujo de caja, digamos. Primero, ya no habría perpetuidad, ¿no es cierto? O sea, esas dos perpetuidades ya no hay. ¿Qué más cambiaría? Hay una cosa adicional, aparte del cálculo de valor recupero, que lo incluimos luego. Pero aquí, ¿qué más cambiaría? Claro. O sea, el 10 ya tiene que respetar lo que calculamos arriba, no se corrige. Vuelvo ahora. ¿Qué habíamos hecho nosotros para usar perpetuidades con estos 4.800? Lo habíamos eliminado y puesto, ¿qué cosa cuánto? 1.800, porque los 4.800 se daban al final. ¿Está claro? Pero ahora si yo digo que el negocio se acaba en 10, ya no tengo que modificar eso. O sea, tengo que respetar, ¿qué cosa? Los 4.800. ¿Claro hasta ahí? Son pocos pasos de diferencia, pero hay que ser claro en este caso. O sea, cuando hago perpetuidades, el último flujo que es diferente a la pregunta de su compañero va a ser diferente a todos los anteriores, ¿verdad? Pero no es que es diferente, digamos, porque en perpetuidades se considera que esto continúa, y al último va a estar los 4.800. Por eso es que lo eliminamos y consideramos 1.800 en el periodo 10. Y luego la perpetuidad. Pero si el negocio acaba aquí, estos 4.800 se dan. ¿Está claro? Entonces, hay que respetar este flujo. Entonces, ¿cuál es la siguiente diferencia? O sea, no hay perpetuidades, ¿no es cierto? Ni de flujo de caja, ni de inversiones. Y esto en vez de ser 1.800, ¿cuánto sería? 4.800. ¿Ok? Esa es la diferencia en flujo. Y luego el cálculo de valor de recupero. Entonces, miren el flujo. Aquí están los 4.800. Esta es la evaluación por valor de recupero. 4.800, ¿está claro? Entonces, de 1.800, pero ya no hay, ¿qué cosa? Perpetuidades. No van a haber perpetuidades acá. Acá se acabó el proyecto. Es la vida útil, ¿no es cierto? Del proyecto en general, aquí acabó. Pero, digamos, ahora va a aparecer un nuevo concepto que es el valor de recupero de activo fijo. Este es el concepto que aparece. El valor de recupero de activo fijo. ¿Ok? Valor de recupero de activo fijo. El flujo de inversiones es el mismo. No cambia. Acá arriba tienen aquí 2.500, 3.400, 5.900. No cambia. Va a cambiar la parte final con el valor de recupero. Ok, ahora vamos a imaginarnos cómo calcular el valor de recupero. La primera inversión es 2.500. La vida útil era 7 años. Entonces, estos 2.500 reinvierto ¿cuándo? En el periodo 7, ¿verdad? Parte de esto es ¿cuánto? 2.500. ¿Cuánto me tocaría la siguiente reinversión? En 14. Pero el proyecto se acaba en ¿cuánto? 10. ¿Cuánto me queda de saldo? 4 años. ¿Está claro? 4 años. Entonces, el primer paso sería calcular ¿qué cosa? Con estos datos, el primer paso sería calcular el costo anual equivalente. ¿Cómo calcula el costo anual equivalente? Pago, ¿a qué tasa? A 10. ¿Cuántos periodos? Para el costo anual equivalente es la vida útil completa, ¿verdad? ¿Sería cuánto? 7 de la inversión de 2.500. Me da 514. Y ahí sí hay 4 periodos que quedan, ¿verdad? 4 periodos que quedan. Entonces, en ese caso, el valor de recupero sería bajo la fórmula valor actual, ¿no? Valor actual, ¿a qué tasa? 10. ¿Cuántos periodos? 4. ¿De un flujo de cuánto? De 514.
Algo fallé. Un punto o algo, ¿no? Creo que es de punto, ¿no? Y que acá veo muy poco. Ahora sí. ¿Ok? 1628, ¿positivo o negativo? El valor recupero debería ser positivo o negativo. Positivo, ¿no es cierto? Porque es un flujo positivo de recuperación, digamos. 1628. ¿Está claro? El siguiente es 3400, 10% y se repite cada 6 años. Entonces, estamos en el 1, luego en el, ¿qué periodo? 7, luego en qué periodo? 13, ok. ¿Cuánto tiempo entonces queda ahora de el N1, digamos? ¿Sería cuánto? 3, ¿no es cierto? Limito en 10, va a durar hasta el 13, o sea, me quedan 3 periodos, digamos, de valor de recupero. Entonces, calculo el costo anual equivalente a través de la fórmula de pago y luego a través de la fórmula de valor actual calculo el valor de recupero y tengo 1941. Sumo estas dos cantidades, porque del activo 1 y el activo 2, y me da 3569, que es lo que va aquí. ¿Está claro? O sea, va en vez de la perpetuidad de inversiones, ¿cierto? Ojo que la perpetuidad era negativa. Aquí este es un valor de restitución de valor. ¿Está claro? Positivo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, si pudiéramos resumir la diferencia entre estos dos métodos, primero es la terminación de flujo de caja, ¿no es cierto? Segundo es que ya no se consideran perpetuidades ni de flujo de caja ni de inversiones. Y luego se recalcula, ¿qué cosa? El valor de recupero. Si el proyecto genera valor, ¿cuál de los dos da mayor BAN? ¿El primero o el segundo? El primero, ¿no es cierto? Porque está recogiendo el valor que dan las perpetuidades. El segundo solamente es el valor que se obtiene ¿en qué periodo? En los 10 años. Este segundo periodo solamente considera ¿cuánto? 10 años. El método anterior considera ¿qué cosa? Perpetuidades, ¿no es cierto? Vida infinita. Entonces, si el proyecto genera valor, de hecho que este va a generar más valor que este. Entonces, claro, en este caso los dos son una pérdida, pero ¿cuál ocasiona más pérdida? Este de acá, ¿no es cierto? Con 1670 y acá 877. Si están evaluando el proyecto y quieren hacer rentable el proyecto, ¿qué precio deberían tener? Conceptualmente, tengo que hacer el BAN ¿cuánto? 0 cambiando el precio. O tengo que hacer el BAN 0 cambiando el costo. O tengo que hacer el BAN 0 cambiando el volumen de ventas, que es el otro factor importante del negocio. O tengo que hacer BAN 0 optimizando la inversión. ¿Ok? O una combinación de eso. Entonces, lo que yo les he mostrado, por ejemplo, con buscar objetivo, es lo que se llama análisis de puntos críticos. ¿Está claro? Pero hay análisis de sensibilidad o la combinación de todo, que es manejo de escenarios. Entonces, se hace ese tipo de evaluación. Lo vamos a ver, lo digamos un poquito más adelante, para que vean cómo incluso se combina todos los aspectos o las variables que se tienen en el proyecto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, ahora damos un salto adicional. Todos los modelos van a acabar en esto. O sea, todos tienen que acabar en esto. No hay otro modelo de evaluación, ¿está claro? Todos van a acabar en esto. Pero el detalle va a ser importante. ¿Qué significa? ¿Qué hemos hecho aquí arriba? Solamente un proceso de compra y venta, ¿verdad? Pero el proceso real es que pase a estado de resultados, luego a flujo de caja y termine en un flujo de caja para el flujo económico. Entonces, en realidad lo que tenemos que trabajar más detalle es esto.
¿Está claro? Pero el procedimiento luego es el mismo. O sea, obtenido el flujo de caja, sigue el mismo proceso de evaluación. Entonces, conceptualmente, ¿dónde tengo que concentrarme para los conceptos? Aquí. Y ahora vamos a empezar a ver el detalle, ¿está claro? Porque, claro, para construir este flujo de caja necesito saber cómo son ingresos, costos, los impuestos que pago, etcétera. Y ahí está el manejo del detalle, ¿está claro? Pero una vez que tengo eso, evalúo de esta manera. Eso es más trabajo, más detalle, pero la lógica es la misma, ¿no? Entonces, ¿está claro así? Entonces, aquí hay una hoja que se llama evaluación de perpetuidades, que es el mismo ejercicio, pero ya con todo el detalle que necesitan para armar un modelo. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver en esta clase hasta estados financieros para que vean cuáles son las variables que se juegan en este tipo de construcción. Vamos a hacerlo un poquito a detalle para que finalmente explicar los aspectos importantes. Pero vamos a ver el primero y segundo flujo, porque lo demás se copia nada más, ¿está claro? En realidad no tiene sentido. Entonces, ¿todo empieza con qué? Con las ventas. Todo empieza con las ventas. Y las ventas dan el flujo sobre el cual vamos a terminar construyendo. Entonces, esa es, digamos, la raíz de todo lo que es una proyección de estados financieros, las ventas. ¿Cómo van las ventas? Las ventas tienen un precio, tienen un costo, ¿verdad? Tienen ahora otros costos, no solamente el hecho de comprar la mercadería, la materia prima y venderla procesada, digamos. Hay costos operativos, ¿no es cierto? Todo negocio tiene costos operativos. Este caso sería el costo operativo de transformar ese polo y darle acabado, digamos, para la venta. Pero si yo tengo maquinaria, por ejemplo, ¿qué costo aparece también ahí? El costo de mantenimiento, ¿no es cierto? Porque la maquinaria la tengo que hacer mantenimiento. Y todos los negocios que tienen gastos administrativos. En realidad son los costos principales. Y en el manejo financiero uno ve costos principales. O sea, ¿no? Los detalles a veces es el 1%, el 2% de todo. No vale la pena, simplemente se le pone el 1 o 2% adicional, ¿no? Estos son los costos y gastos principales, ¿está claro? Y si resumimos todos los negocios, todos tienen lo mismo. Digamos, los de infraestructura, los de electricidad, los de saneamiento, los de aeropuerto, los venta de zapatos, todos tienen lo mismo, ¿está claro? Entonces, las finanzas, o sea, un estado de resultados no es particular de un negocio. El concepto es general. ¿Está claro? Igual que el flujo de caja. Entonces, si lo vemos de esta manera, podemos generalizar todo el manejo de negocio. Y en todos también, ¿qué cosa hay? Inversiones, ¿cierto? Más o menos hay un nivel de inversiones y nuevamente lo que tomamos es la vida útil. ¿Está claro? Empecemos a interpretar primero un estado de resultados. ¿Por qué es importante el estado de resultados? Nosotros hacíamos esta pregunta, ¿se acuerdan? Si una utilidad es 30 millones, le decía, ¿se gana o se pierde? Para recordar el ejercicio. Todo depende, ¿no es cierto? Le decía, ¿de qué depende? De cuánto se ha invertido en la empresa. ¿Está claro? Este resultado va a reflejar el valor que se genera en un negocio. O sea, cuando yo construyo y veo el último número, si está en cero, ¿qué significaría? ¿Que gané o perdí? Que perdí. ¿Está claro? Estar en equilibrio contable es perder. Entonces, yo le decía, si hay un costo de capital que ahora estamos viendo que es 10%, digamos, ¿no es cierto? Y digamos que no hay deuda para simplificar, ¿cuánto deberíamos ganar? El 10%. ¿Cuánto? De los 1.500 millones, por ejemplo, en el caso de Electroperú, les daba el ejemplo, deberíamos ganar ¿cuánto? 150. O sea, la última línea debería aparecer ¿cuánto? 150. Y ahí recién estamos en equilibrio. ¿Está claro? En equilibrio económico. Si 150 es mayor que
30, que es la utilidad que hoy día obtiene de su estado de resultados, ¿ganamos o perdemos? Perdemos. Y yo le decía que eso se refleja en valor. Si bien yo he invertido 1.500, si yo gano 30, ¿el valor cuánto será? El valor patrimonial se calcula igual que hemos calculado. ¿Cuánto necesito? Digamos, patrimonio por el costo de capital, 1.500 por 10, ¿sería cuánto? 150. 150 de utilidad neta, ¿verdad? Lo hacemos al revés ahora. Quiero encontrar el patrimonio. ¿Qué tendría que hacer? Utilidad neta ¿entre qué? Entre costo de capital. Entonces, si el negocio ha generado 30 millones y el costo de capital es 10%, ¿cuánto de valor tiene? 300. ¿Está claro? 300. O sea, podría vender ¿a cuánto? A 300. ¿Cuánto he perdido? 1.200 millones. ¿Está claro el ejemplo? Repito. Este es el concepto de estado de resultados. Por eso le digo la importancia de saber leer estado de resultados, ¿cierto? O sea, lo construye el contador, pero no es, digamos, un estado que finalmente solamente sirva para presentar o hacer la declaración jurada, sino sirve básicamente para hacer análisis y diagnóstico. Y este es un ejemplo que es. Entonces, repito, voy al estado de resultados a la memoria del año 2018, digamos, ¿no? En el año 2018, ¿cuánto ganó Electroperú? Este es un ejemplo, no sé ahorita cuánto habrá ganado en 2018. ¿Ganó cuánto? 30 millones. Este va a ser el caso de análisis, como le decía, de Petroperú también. A ver cuánto gana y cuánto vale ahora. En realidad ya no vale mucho. Ok. Pero el estado de resultados y la utilidad, yo decía, tiene sentido siempre y cuando sepa cuánto se ha invertido. No es lo mismo, si yo gano 30 millones y he invertido 150 millones, ok, ya puede ser una buena utilidad, ¿verdad? Pero si he invertido 1.500 millones, ya no es una buena utilidad. ¿Está claro? Entonces, depende de la inversión realizada. Entonces, al revés decía, si yo he invertido 1.500 y tengo 10% de rentabilidad esperada, ¿cuánto de utilidad como mínimo debo, digamos, esperar? ¿Cómo se apaga esto? Ok, mejor lo voy a apagar, perdón. Ya, ok, ya está. Entonces decía, si yo invierto 1.500 en este negocio al 10%, debo ganar 150. Y una de las fórmulas más utilizadas de valorización de empresas rápida, efectiva, es esta. Y sale de esta relación, ¿no es cierto? Si el valor de patrimonio por el costo de capital es la utilidad neta, ponemos al revés. Si yo quiero encontrar este patrimonio, ¿cómo hago? La utilidad neta entre K. Entonces, ahí me fijo en el valor que salió de la utilidad, es 30 millones. Entre el 10% me da ¿cuánto? 300. Entonces, de los 1.500, solamente estoy recuperando ¿cuánto? 300. ¿He perdido cuánto? 1.200. O sea, mi balance ya no va a ser 1.500. Mi balance va a ser ¿de cuánto? De 300. Pero fíjense ahora que si solamente he invertido 150, ¿estaría ganando o perdiendo? Ahí sí gano, ¿no es cierto? Con 30 millones gano, porque el valor que estoy generando es ¿de cuánto? De 300, cuando he invertido ¿cuánto? 150. Entonces, o sea, la utilidad hay que leerla conjuntamente ¿con qué? Con la inversión que se realice en el negocio. ¿Está claro? Esa es la lectura que hay que tener. De ahí la importancia de un estado de resultados. ¿Está claro? Vale. Lectura rápida, trabajo rápido. No se hace más detalle. O sea, realmente lo que interesa al final es la última línea. ¿Está claro? Si la última línea no responde, pueden haber 50 razones en la parte del detalle. Pero lo que interesa es la última línea. ¿Está claro? Eso es lo que interesa.
Entonces, ahí parte el análisis. Después se puede explicar si gané, si perdí porque el costo era más alto, el precio era más bajo, pero al final yo cómo puedo valorar la gestión de una empresa o del gerente general con la última línea. ¿Ok? Eso es lo que finalmente se hace. Bien. Entonces, en función de eso, vamos a ver los conceptos para establecer un estado de resultados. Y como ven aquí, la utilidad es, ¿cuánto? Es negativa al inicio, ¿verdad? Pero después se va formando utilidad positiva. Entonces, si esta utilidad fuese 0,0000, diríamos, ahora sí estoy perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser, digamos, positiva a tal punto que vaya rindiendo el costo de capital, ¿está claro? Claro, en el resumen ese valor presente lo va a hacer, digamos, el BAN al final, ¿no? Pero igual estoy construyendo con ese estado de resultados. Ok, empezamos. ¿Cuál es el primer componente? El ingreso, ¿no es cierto? El ingreso. Entonces sería, ya no voy a operar con la máquina, simplemente sería, ¿cuánto? 800 por el precio, ¿está claro? Por 70. Eso nos da, ¿cuánto? 56.000. Típicamente el costo de mercadería es un costo variable. Digamos, ¿cuánto sería el costo aquí? Sería 30 por 800. ¿Qué pasa si compré ahora por 1.000 y no por 800? ¿Cuánto va? O sea, compré por 1.000 para tener un inventario de seguridad, ¿está claro? O sea, hay 200 de inventario de seguridad, pero ¿cuánto va el costo? ¿800 o 1.000? 800. 800. Digamos, aunque suena medio feo, el ingreso, o sea, las ventas, jale el costo. ¿Está claro? La relación debe ser, aquí vendo 800 y aquí el costo, ¿cuánto es? De 800. A pesar que puedo haber comprado 1.000 o puedo haber comprado 1.200, cualquier cantidad. Eso se irá a inventario y esto se va a balance como ¿qué? Como existencia, ¿no es cierto? Como inventario. ¿Está claro? Ok. Sigamos entonces. Ya tenemos el costo de la mercadería, que típicamente es un costo fijo o un costo variable. Es un costo variable. Porque si vendo más, o sea, si vendo 1.000, ¿el costo por cuánto tendría que ser? Por 1.000. ¿Está claro? Ok. De ahí viene el costo operativo, es el costo administrativo. Aquí está el supervisor de la parte operativa, los operarios, todo el aparato, que típicamente puede ser también variable, pero típicamente lo vamos a considerar en este caso fijo. ¿Por qué les hablo de fijo o variable? Porque una buena proyección es aquella que distingue los fijos de los variables. ¿Claro? Porque esa estructura vertical, porcentual, proporcional, en realidad, en términos reales, no es útil. Lo que hay que hacer es más bien identificar cuáles tienen como drive, como motor, digamos, la venta, ¿no? Y cuáles son típicamente fijos. Esa es una buena proyección, ¿ok? Sea de corto plazo, sea de largo plazo. Ok, el costo, entonces aquí estamos considerando conceptualmente esto fijo, ¿no es cierto? Porque se va repitiendo en el tiempo. Igual el gasto de mantenimiento de las maquinarias también estamos considerando como ¿qué? Como fijo. El gasto de ventas, en este caso, será fijo o variable. Variable. Típicamente variable, ¿no es cierto? El gasto de ventas, que es el 5% del ingreso, es típicamente variable. ¿Está claro? Están los 2.800, que sería 5% del ingreso. Los gastos administrativos, por lo general, son fijos o semifijos, ¿verdad? Pero, digamos, para simplificar, lo vamos a considerar como fijos. ¿Verdad? Y ahí viene ahora el concepto, hasta aquí son conceptos de costos y egresos. ¿Qué cosa es la depreciación financieramente? La depreciación en realidad, en el punto de vista en el estado de resultados, representa la inversión, o sea, la recuperación de la alícuota de la inversión, periodo a periodo. Entonces, si este activo que vale 32.000
dura 7 años, ¿cuánto sería la depreciación? Entre 7, ¿verdad? Ahorita vamos a discutir qué cosa es depreciación tributaria o tasa tributaria y económica, ¿está claro? Hay que hacer la diferencia. Y le voy a poner en punto de vista de lo que es transparencia al mercado de valores, qué es lo que se utiliza y tiene sus consecuencias, digamos, en las normas de contabilidad. Ok, pero por ahora esto sería 32 entre ¿cuánto? Entre 7, y eso nos da ¿cuánto? 4.571. Esto sería 30 entre 6 y nos da ¿cuánto? 5. Contablemente, la depreciación va a venir, debería computarse 4.571 aquí. ¿No es cierto? Porque yo compré el activo ¿cuándo? En 0. Ya en el primer momento se está depreciando. ¿Está claro? Y los contables lo consideran así. ¿Está claro? Significa que en el periodo 2, ¿cuánto sería la depreciación? Otros 4.571, ¿no es cierto? Sería 4.571 más ¿cuánto? Más 5.000. Pero para el modelo, o sea, para el tema de modelaje, no hay mucha diferencia, no hay diferencia en realidad de considerar esto aquí. ¿Claro? El de los periodos preoperativos, porque igual se va a pasar al gasto. Entonces, por eso es que aquí se suma 4.571 más 4.571 más 5.000. ¿Y eso da cuánto? 14.143. ¿Claro? Porque esto como preoperativo igual va a pasar al gasto. Igual va a pasar al gasto. Entonces, por eso es que son los 14. ¿Está claro? Eso es para la parte contable, digamos, cierto, lo van a fijar en el periodo 1, ¿no es cierto? Pero para el modelaje financiero en realidad no hay diferencia, que esté en 1 o lo pongamos en 2, ¿está claro? Entonces, sale más simplificado, porque si no hay que hacer mucho más trabajo. Pero es la razón, y no estoy contradiciendo, digamos, la estructura contable, pero sí para el modelaje lo que corresponde. ¿Cuánto será la depreciación en el periodo 3? Como ya vi digamos, el preoperativo, solamente queda 4.000 más 5.000 en cada periodo, ¿verdad? ¿Sería cuánto? 9.000. 9.000, 9.000 y 9.000. ¿Hasta cuándo computo los 9.000? ¿Quién me puede decir? Y supongamos que esto lo vamos a evaluar inicialmente por perpetuidades. ¿Hasta cuánto evalúo los 9.000? A ver. Acá está más de 7, ¿eh? Por si acaso. El activo dura 6 años y dura 7 años. El activo 1, 7, el activo 2, 6, ¿verdad? Pero también hemos visto en la estructura de perpetuidades, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos. Y una vez que se reemplace, ¿qué va a hacer? Se va a depreciar. ¿Está claro? Como no hemos cambiado el valor de la reinversión, entonces la depreciación va a ser la misma. ¿Repito? ¿Ok? Vamos a hacerlo a ver, como explicación. Eso es para que vean, por eso, todos los detalles de la construcción de esto. A ver. Digamos que tenemos 10.000 de inversión acá, ¿ok? Para hacer los números enteros fáciles. Entonces, ¿esta es una inversión de cuánto? De 10.000. ¿Cuánto será la depreciación si el tiempo de depreciación son 5 años? La depreciación sería ¿cuánto? 2.000, ¿no es cierto? 2.000 por periodo. ¿Está claro? Entonces significa que en el periodo, periodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuánto voy a depreciar? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 y 2.000. ¿Está claro? Pero ahora, ¿qué hago? Reinvierto ¿cuánto aquí? 10.000. Y por lo tanto, esa reinversión que va a generar a su vez la misma depreciación. Y por lo tanto, en el 6, 7, 8, 9, 10, digamos, va a aparecer ¿cuánto? 2.000, 2.000, 2.000 y 2.000. Y por lo tanto,
se convierte también en una depreciación perpetua, digamos, en el método de perpetuidades, nuevamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por eso ven en el modelo, en la estructura de ganancias y pérdidas, que aparece lo mismo. ¿Está claro? Que aparece lo mismo. No es que me he olvidado digamos, de bajarle la depreciación porque se acabó el activo. Lo que pasa es que el activo se ha renovado y continúa con la depreciación. ¿Claro, sí? Ok. Y acá hay una pérdida, ¿no es cierto? Después ya de ingresos menos costos nos da una pérdida de ¿cuánto? De 4.543. Luego una utilidad de ¿cuánto? De 941. Y luego una utilidad de 4.500. Si yo le bajo el precio un poquito, 68 digamos, ya tenemos posiblemente dos periodos con pérdida. A ver, sí, dos periodos con pérdida. ¿Está claro? Dos periodos con pérdida. Y eso en los proyectos se va a presentar, ¿no es cierto? Si hago un proyecto minero, de ahí que se queja que la Bambas no comparte, digamos, utilidades, pero todos los preoperativos, todos los gastos iniciales, todas las cosas que finalmente, y las ventas todavía que van recién empezando a crecer, ¿no es cierto? ¿Qué produce? ¿Cuál es el efecto? Que al inicio, ¿qué son? Pérdidas, ¿está claro? Al inicio son pérdidas. Pero estas pérdidas no son inocuas, punto de vista del impuesto a la renta. Estas pérdidas generan, ¿qué cosa? Un crédito que se llama o deducible o el concepto de pérdidas arrastrables, ¿está claro? Entonces, lo que va a generar es este concepto. Se lo voy a explicar aparte. Aquí está. Ok. Vamos a explicar el concepto del deducible, ¿está claro? Si ustedes tienen, por ejemplo, una venta de 1.000 en un periodo y tienen 1.500 en el siguiente de costo, ¿cuál es su utilidad? La utilidad sería, en realidad no utilidad, sino pérdida. ¿Está claro? ¿Perdieron cuánto? 500, como estamos viendo en el proyecto. Ustedes tienen un ingreso en el segundo periodo de 4.000 y un costo de ¿cuánto? 2.500. ¿Su utilidad sería cuánto? 1.500. Ok. Si lo ven en acumulado, ¿cuántos serían los ingresos? ¿Cuántos serían los ingresos? La suma de 1.000 más ¿cuánto? Más 4, 5, y 1.500 más 2.500 sería el costo de ¿cuánto? De 4. Y una utilidad acumulada de ¿cuánto? De 1.000. ¿Está claro? De 1.000. Entonces, ¿cuánto pagan de impuestos si la pérdida es 500? 0. ¿Cuánto pagan de impuestos si la utilidad es 1.500? Claro, ahí viene, digamos, la observación del deducible, ¿no es cierto? Claro, si yo me olvido del periodo 1, ¿cuánto pagaría? Pagaría 30% ¿por cuánto? Por 1.500. Pagaría 450, ¿está claro? Pero fíjense en el acumulado. ¿Cuánto pagaría si lo trato de forma acumulada? Sería 1.000 ¿por cuánto? Por 30%. ¿Pagaría solamente cuánto? 300. ¿Está claro? Entonces, en realidad tengo que lograr los 300, pero para eso tengo que aprovechar el deducible de la pérdida. ¿Está claro? ¿Qué significa? Que me va a proteger, me va a dar un crédito, ¿no es cierto? ¿Cuánto de crédito me va a dar? Exactamente el 30% de la pérdida. ¿Está claro? Es decir, entonces será, digamos, 500 por ¿cuánto? Por 300. 150. ¿Está claro? Entonces, perdón, estoy en utilidad neta, ¿no? Este sería
La utilidad neta sería la suma de estos dos. El deducible sería ¿cuánto? 150. Sería 500 por 30%, ¿no es cierto? El deducible es un crédito, digamos, que obtengo, 150. ¿Cómo funciona? 450 es lo que debería pagar el periodo 2, independiente del periodo 1. Pero si ahora junto los efectos, ¿cuánto pago? Pago 300, que resultaría de los 450 que sale, digamos, el cómputo del impuesto a la renta, más ¿cuánto? Más el deducible de ¿cuánto? De 150. Y pagaría 300. ¿Está claro? Miren la utilidad. ¿Cuánto sería? Utilidad de 1000 menos 300, ¿cuál es la utilidad neta? 700, ¿verdad? En el acumulado. Ese sería el acumulado. Entonces, estamos tratando de lograr el acumulado. ¿Por qué es importante el acumulado? Es justamente el concepto de las pérdidas arrastrables. Es decir, que si yo obtengo pérdidas, se van a arrastrar y, digamos, equilibrarse, compensarse sería la manera más adecuada con las utilidades futuras. ¿Está claro? Ahorita le digo, incluso está normado eso, está normado dentro del pago de impuestos. Ok, yo tengo el deducible, en vez de pagar 450, pago 300. La pregunta sería, a ver, ¿cuál es la utilidad del periodo 2? ¿Cuál es la utilidad neta del periodo 2? Que debería ir a balance, ¿está claro? ¿Cuánto? La utilidad neta del periodo 2. La utilidad neta del periodo 1 ha sido una pérdida, ¿verdad? ¿De cuánto? De 500, ¿verdad? ¿Cuánto sería la utilidad que iría para después computar las utilidades acumuladas en el periodo 2? 4. No, la utilidad, ¿eh? Estoy hablando de utilidad. 750. No. La utilidad de impuestos es 1500. Lo único que hay que deducirle es el impuesto, ¿está claro? Para tener la utilidad neta. Pero aquí están, le he restado 450 a los 1500 y ya ha quedado ¿cuánto? 1050. Pero después he corregido el impuesto, ¿no es cierto? Ya no es 450, sino es ¿cuánto? 300. ¿Cuál sería la utilidad? La diferencia de estos dos, 1200. ¿Está claro? 1200. Si no, no le va a cuadrar el balance. 1200. Fíjese ahora la utilidad acumulada. La primera es una pérdida de 500, ¿verdad? Pero si acumulo ahora esta pérdida, que es lo que va a ir a balance, ¿sería cuánto? Este 500 más 1200. Y me queda 700. Igual que la que tengo acá. ¿Está claro? Igual. Entonces, esto se llama pérdidas arrastrables, o sea, las pérdidas que terminan compensándose con las utilidades futuras. Al final, teóricamente, el punto de vista de lo que es la parte de fiscalidad, es que debo pagar sobre el acumulado, siempre ¿cuánto? La tasa impositiva, en este caso, 30%. ¿Está claro? En la mayoría de países es así. Por ejemplo, en Chile, siempre es el acumulado 30%. En Perú, que somos un poco complicados, salió una norma que dice que si yo pierdo, tengo 4 años para aprovechar el deducible de esta pérdida. ¿Está claro? Alternativa A. Alternativa B, pago 50% de los años con utilidad y 50% con el deducible, pero lo tengo hasta que lo agote. ¿Verdad? Como somos muy creativos, mejor hubiera sido simplemente pagar el 30% del acumulado y se acabó, ¿no es cierto? Pero esta es la norma peruana, ¿está claro? Esta es la norma peruana. Pero digamos, todas las normas reconocen que las pérdidas generan deducibles, ¿está claro? Entonces, ahora sí pueden interpretar lo que pasa con la Bamba, ¿verdad? Es un proyecto de gran magnitud, con gran gasto, que va a pasar al final 1 o 2 años, lo que corresponda, que va
va a perder, pues, ¿no es cierto? Naturalmente va a perder. Y luego genera ya las utilidades que le corresponden. ¿Está claro? Esa es parte del negocio, o sea, así son los proyectos, ¿no? ¿Claro hasta ahí? Ok. Entonces, con eso voy a volver al valor original y después a 70. Entonces, aquí, por ejemplo, diría, hay una pérdida de 4.543, dice el resultado, ¿verdad? ¿Cuánto sería el deducible? El 30% de esa pérdida. ¿Cuánto? 1.363. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tercer periodo, obtuve 941. El 30% me da ¿cuánto? 282. ¿Pago o no pago? No pago, porque tengo un deducible más grande que el pago de impuestos, que incluso no se va a agotar el deducible. ¿Qué pasa? Queda, ¿no es cierto? Queda la diferencia, 1.081. Siguiente periodo, 4. Tengo una utilidad. Este es el impuesto que debo pagar. ¿Pago o no pago? Sí pago, pero ¿cuánto pago? La diferencia, 297. Y así, digamos, ya murió el deducible porque ya se agotó todo, ¿no es cierto? A partir de ese momento, siempre voy a pagar los impuestos que van saliendo. ¿Está claro? Los impuestos que van saliendo. Esa es la parte, digamos, más complicada del estado de resultados, de modelar estado de resultados. Pero no lo puedo dejar de hacer, ¿por qué? Porque los proyectos que tienen esta parte de pérdidas iniciales, ¿cierto? No hay forma de evitar esa situación. O sea, la mayoría de los proyectos generan pérdidas iniciales y luego ya, digamos, las utilidades que corresponden, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el modelaje principal. Aquí, por ejemplo, está modelado, ¿está claro? Pero a esta hora de la tarde, si yo les explico el modelaje, lo voy a madrear. Más bien, ustedes revisen, ahí está, tienen la hoja de cálculo en los materiales, ¿está claro? Bien. Nos vamos a quedar aquí para que tengan fresco el cerebro para ver. Mucho número marea, ¿verdad? Pero digamos, tampoco hay otra manera de enseñar sin números, ¿no es cierto? Ustedes revisen nuevamente la metodología nuestra, ir avanzando, digamos, con las notas, que son notas que se van a promediar al final, así que tomen el interés. Solamente que el último es presencial para controlar que el aprendizaje haya sido para todos, ¿no es cierto? Ese es todo el requisito. Pero están formando su nota, por si acaso, en cada intento, en cada control que finalmente están dando. ¿Está claro? Ahí está la... El martes se va a proceder el control hasta el siguiente martes. Son con 3 intentos, como el profesor dice, y tienen todo el fin de semana para desarrollar. Consejo, háganlo con anticipación, no esperen a la última hora. La última hora de cierre no se va a ampliar. Se les va a mandar un correo cuando se apertura, el control, cómo es, y ahí dice la hora final y qué